hábitos saludables que debemos tener más aún en esta etapa tan difícil que estamos atravesando, ¿no? En esta situación. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Valeria Vargas, nutricionista especializada. No les quiero quitar mucho tiempo. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, María. Muchas gracias por todo tu apoyo y tu gestión. Y bueno, darles la bienvenida a todos. Buenos días, espero que estén muy bien. Efectivamente, los que de repente algunos me conocerán, mi nombre es Valeria Vargas, soy nutricionista. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante relevante, alimentación antiestrés. Porque definitivamente estamos todos atravesando por un periodo bastante difícil, de mucha incertidumbre, mucha ansiedad, y esto se refleja en nuestra alimentación, en nuestros patrones de alimentación, en nuestros hábitos también, pero también es importante que conozcamos cómo nuestra alimentación influye en el estrés, cómo podemos también hacer que esto pueda ser combatido, que podamos también tener menos síntomas y así facilitar todo este proceso de disminuir los niveles de estrés, que de todas maneras es posible que se mantengan todavía, pero los podemos manejar un poco mejor. Así que los invito a todos los que están acá, que en cualquier momento, cuando gusten, se tomen un tiempito, aprovechen esta charla si quieren para de repente darse unos pequeños masajes en el hombro, respirar un poco más hondo, porque de todas maneras a veces nos olvidamos de hacer eso y es muy importante la oxigenación, estar tranquilos, ¿no? De todas maneras estos ejercicios de respiración ayudan. Al final vamos a hacer uno pequeñito para que de repente lo tengan como parte de sus herramientas del día a día, pero sí, de repente quisiera fomentar esto, ¿no? Que aprovechen este momento para hacer de repente una pequeña pausa activa, que eso también ayuda muchísimo. Entonces, vamos a iniciar esta presentación con lo básico, ¿no? ¿Qué significa estrés? En realidad nosotros nos referimos al estrés cuando estamos pasando por mucha tensión, mucha angustia, que son palabras que he mencionado al comienzo, pero viéndolo de un punto de vista médico, es cuando nuestro organismo está sometido a una presión excesiva, ¿no? También normalmente se habla de inflamación cuando se habla del estrés, pero cuando nosotros lo vemos desde afuera, vemos más o menos esta imagen, ¿no? Una persona que de repente está empezando a masajearse un poco acá para tratar de liberar un poco de esta tensión. Así que no es algo que de repente solamente se vive por dentro, a veces también tenemos algunos síntomas que sí se pueden notar y ahora los vamos a ver uno por uno. Pero básicamente esto es el estrés, presión excesiva. Si hablamos de los estresores, realmente son estos estímulos que nos detonan el estrés. No son las personas que nos estresan, sino los estímulos en general. Entonces, por un lado, podemos tener algo físico como una enfermedad, un golpe, una lesión, por ejemplo, pero también pueden ser emociones muy fuertes, ¿no? Enojo, frustración, también una carga muy elevada de trabajo. Todo esto finalmente lo que va a hacer es detonarnos el estrés. Y cómo esto se traslada o se traduce en qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, se activa el sistema automático de nuestro organismo y así es como finalmente nos bajan las defensas, ¿no? Cuando estamos en un proceso constante de estrés es como si nuestro cuerpo estuviera constantemente inflamado, alerta, y es así como también nos volvemos más vulnerables a diferentes enfermedades. Por eso es tan importante que en esta época tratemos de combatir el estrés para evitar esto, ¿no? Porque así nos hacemos más vulnerables a todo este tema de podría enfermarme de algún tipo de bacteria, con algún tipo de virus, etc. Entonces, esos son los estresores, otro concepto importante a recordar. Y por último, vamos a hablar sobre los síntomas, que también creo que es importante. Un segundito, ya. Hablando sobre los síntomas, tenemos por un lado los físicos, los que podemos sentir, los que podemos ver en otras personas también. Pueden ser, por ejemplo, problemas para respirar, palpitaciones, dolores en el pecho, respiración rápida, que a veces eso también puede decantar en mareos, vértigo, ¿no? También de repente a veces nos salen diferentes temas en la piel, como por ejemplo erupciones, picazón, ¿no? Eczemas. Para personas que sufren de eczemas les puede también salir de repente pequeños, como pequeñas partes en la piel donde se les pone roja y les da más comezón. También pueden tener dolores diferentes, por eso les indiqué que sería de repente un buen momento para empezar a hacernos unos masajitos en los dolores
en la espalda, los omóplatos, en el cuello. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos tensos físicamente, nuestros músculos pues se tensan, y esto normalmente cuando estamos en una misma posición de trabajo, que es quizás sentados frente a una computadora, tendremos a hacer esto, ¿no? Y esto finalmente es lo que tenemos que tratar de ir relajando. También nos pueden dar dolores de cabeza bastante frecuentes, y hay algunas personas que incluso tienen ya problemas a nivel digestivo, como los que sufren de gastritis, por ejemplo, les da más acidez o con más frecuencia, o si tienen de repente algún tema de digestión, de tránsito intestinal, pueden tener diarreas, pueden tener constipación, pueden tener ambos, personas que de repente tienen ya problemas a nivel intestinal como crónicos, pueden también tener estos periodos como con mucha más frecuencia. Así que, de todas maneras, estos son los que normalmente vemos o sentimos, pero también tenemos los síntomas psicológicos, que son de los que a veces no se conversa mucho, pero también es importante hablarlos, ¿no? Tenemos ahí problemas de falta de concentración, ¿no? Si de repente estoy muy estresada por un tema, no puedo igual rendir de la misma manera, ¿no? Nos cuesta mucho, también dificultad para tomar decisiones. Definitivamente algo que estoy notando mucho en estas épocas es desórdenes a nivel de los patrones de sueño, mucho insomnio, por ahí hay personas que les cuesta conciliar el sueño o que se levantan en la madrugada quizás y les cuesta volver a dormir, ¿no? En general, fatiga crónica, recordemos que nuestro cuerpo está en un constante estado de inflamación, y eso también nos puede causar fatiga, pero ya de manera más frecuente, ¿no? Y ya se vuelve algo como crónico. Por otro lado, también está el tema de la ansiedad prolongada. A veces no son periodos cortitos, y ahora vamos a ver exactamente cómo esto también se traduce en mi alimentación, ¿no? Si yo estoy ansiosa por un tiempo cortito, cómo eso va a repercutir en mi alimentación, y cuando esto se da por un periodo más largo, cómo también cambia esa situación. Y acá justamente también están los cambios de apetito, ¿no? Puedo simplemente no tener hambre, o puedo tener más ansiedad por comer diferentes alimentos. Y por otro lado, también está la dificultad para tanto enfrentar contratiempos como para disfrutar de las cosas buenas que me podrían estar sucediendo. Entonces tenemos también los dos lados, ¿no? Entonces, eso en general sobre los síntomas que podemos sentir cuando estamos estresados. Pero ya hablando exclusivamente del tema de alimentación y estrés, quiero dejarlos con esta imagen que realmente es bastante común. Todos hemos pasado por algún periodo de estos, en el colegio, en la universidad, en estas épocas, en el trabajo también, ¿no? Cuando de repente hemos tenido que hacer algún tipo de actividad, algún tipo de trabajo que tenía una fecha límite, ¿no? Y teníamos que correr para llegar a hacer un informe, un trabajo de la universidad. ¿Y qué hacíamos normalmente? Me llevo mi computadora o mis cuadernos, lo que sea que necesite, a una cafetería, me pongo a trabajar comprándome unos postrecitos, ¿no? Con café, de repente por ahí comida rápida también para poder avanzar, ¿no? Y esta es una situación que se ve bastante. Solemos utilizar a veces los alimentos como una especie de ayuda para que nosotros podamos rendir o hacer todo lo que necesitamos, y no solamente también en el lado académico o laboral, a veces también nos sucede cuando estamos estresados a nivel emocional, ¿no? Entonces, de repente nos pedimos un helado con unos postres, pedimos nuestra comida rápida favorita, y tratamos siempre de utilizar los alimentos que de repente no van a ser tan buenos para nosotros, como para que nos haga sentir mejor de alguna manera. Y ahora vamos a ver cómo esto realmente no solamente no nos va a ayudar a nivel de salud en general, porque eso seguramente ya lo tenemos presente, sino cómo también nos agrava todo el tema del estrés. Entonces, les dejo con esta imagen un ratito, y para que la vean un poquito, para que analicen exactamente lo que está haciendo esta chica. Pero básicamente es eso, ¿no? Esa es la situación que se repite mucho, y la que quisiera yo que de repente podamos ir cambiando de a pocos. Comer por estrés, ¿cuántas personas han pasado por esto? Realmente muchísimos, yo creo que todos en algún momento hemos tenido este tema, pero es interesante verlo también cómo funciona a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Si nosotros estamos estresados a corto plazo, normalmente el estrés hace que se nos vaya por completo el hambre. Y esto es porque nuestro sistema nervioso produce una hormona que se llama adrenalina, que nos pone en un estado de alerta, básicamente de lucha o huida, que es ese tipo de mecanismo que se activa, y esto va a detener temporalmente las ganas de alimentarse, porque lo que tenemos que hacer es como si nuestro cuerpo nos está diciendo, tienes que terminar esta tarea, tienes que hacer esto, tienes que afrontar esto ahorita, y lo demás queda a nivel secundario, ¿no?
Ahora, esto es cuando de repente nos pasa por unas horas, un día quizás, pero cuando este tema se prolonga, que es por lo que estamos pasando todos ahora seguramente, ¿qué es lo que sucede? El organismo empieza a producir otra hormona que se llama cortisol. Y cortisol lo que hace es, nos ayuda un poquito a superar esa situación de estrés, pero también nos incrementa los niveles de hambre. Y esto hace que muchas personas, bueno, por supuesto ya tengan esta alternativa de comer, ya puedan hacerlo de manera normal, ya les da hambre, pero también suelen tratar de llegar a lograr sus objetivos y todo comiendo alimentos que usualmente son altos en azúcar, grasas o ambos. Esto es según estudios y también porque seguramente muchas personas habrán pasado por esto y podrán decir, sí, es cierto, a mí también me ha pasado. Y yo definitivamente soy de esas personas que sí les ha pasado. Entonces, esto es cuando el estrés se prolonga, ¿no? Ahora, hablando sobre alimentación y estrés, también podemos mencionar un efecto bastante interesante, que es el efecto dominó, que se ocasiona entre el estrés y los alimentos que acabo de mencionar, que son más altos en grasas, más altos en azúcares. Esto es porque el estrés de por sí es una situación en la que el cuerpo necesita más energía para funcionar de manera correcta, para poder hacerle frente a todo lo que esté atravesando. Utiliza nutrientes vitales, ¿no? Tanto vitaminas, minerales, proteínas, pero también eventualmente nos produce fatiga, ¿no? Porque está, digamos, comiéndose nuestros nutrientes para funcionar de manera correcta, más de los que normalmente utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos el estrés que nos está, digamos, comiendo nuestros nutrientes, pero también tenemos el tema de que solemos consumir alimentos con cafeína, con sal, con azúcar refinada, con harinas procesadas y o grasas trans. Y estos tipos de alimentos desencadenan aún más la respuesta al estrés. Entonces, si ya tengo estrés y como estos alimentos, todo se enaltece, todo se vuelve un poco más complicado, ¿no? Es como si el estrés se estuviera alimentando de mis alimentos y a este estrés mismo lo estoy alimentando con estos nutrientes o estos componentes. Entonces, eso es el efecto dominó que se ocasiona. Ahora vamos a ver exclusivamente qué es lo que pasa con cada uno de estos componentes, nutrientes que encontramos en algunos alimentos y cómo se relaciona pues al estrés finalmente. Aquí tenemos una explicación sobre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con el café? Porque muchas personas están estresadas, porque tienen que terminar un trabajo quizás y necesitan esa energía y se toman un café, 2, 3, 4 cafés en el día para poder rendir. Pero ¿qué pasa con la cafeína? La cafeína que contiene el café incrementa el ritmo cardíaco, incrementa nuestra presión arterial, nuestra tensión muscular, y esto también, por supuesto, va a hacer que el estrés esté como más agravado quizás, ¿no? Lo mismo con la sal, ¿no? Lo que le dice a una persona que tiene la presión alta, que tiene hipertensión, lo primero que les indican es que disminuya su consumo de sal, ¿no? Para que se pueda manejar mejor el tema de la presión. Pero claro, si yo de repente voy y como papitas y como alimentos muy salados cuando estoy estresado, también me va a incrementar la presión arterial, que es justamente lo que no necesito en ese momento, ¿no? Y ya hablando un poquito más de repente de alimentos ultraprocesados, golosinas, chocolates, postres, estos contienen azúcares y harina refinada. ¿Y qué sucede con el azúcar y la harina refinada cuando se consume en exceso, en cantidades grandes? Falta de concentración, fatiga, también temas de fluctuaciones en la glucosa, ¿no? Picos de glucosa, digamos. Entonces, de hecho, también es algo que no nos aporta para nada al tema del estrés, todo lo contrario, hace que el estrés sea más agravado. Y por último, tenemos el tema de que también se está determinando que el consumo frecuente de azúcar, sobre todo azúcar refinada, puede ocasionar inflamación en el organismo. Por lo tanto, también sería un estado inflamatorio agregarle azúcar a lo que lo inflama más. Y por último, están las grasas trans, que los que estuvieron presentes en algunas presentaciones anteriores, hemos visto las grasas a nivel de las grasas que se encuentran en los alimentos, por ejemplo, tenemos las saturadas y las insaturadas, ¿no? Pero dentro de ese grupo nunca menciono las grasas trans porque son grasas que no son originales de los organismos, de los alimentos, digamos, no se producen en el organismo tampoco, son grasas que se producen a nivel industrial. Entonces, ¿cómo se producen? Si yo tengo un aceite vegetal, a temperatura ambiente es completamente líquido, pero yo quiero convertirlo en sólido para de repente elaborar una margarina.
Entonces, lo que hace la industria alimentaria es hidrogenar este aceite vegetal, y al hacer este proceso de hidrogenación para convertirlo en un sólido, se producen estas grasas. Entonces son completamente industrializadas este tipo de grasas, y lamentablemente se ha visto que son, ni siquiera se considerarían nutrientes realmente, son sustancias que fomentan la inflamación, y que realmente sí se está viendo que a corto, mediano, largo plazo, si se consumen con mucha frecuencia, muchas cantidades, sí pueden ser sustancias que nos pueden enfermar. Entonces, de todas maneras, hay que disminuir el consumo de este tipo de grasas, sustancias realmente, y las encontramos en margarinas, por ejemplo, en alimentos que son como productos de panadería, de pastelería, pero industrializados, los que vienen en bolsitas, por ejemplo, los quequitos, los muffins, las donuts, ¿no? También productos congelados, precongelados, que de repente ponemos a freír o hornear, como las pizzas precongeladas, las empanadas, ¿no? Normalmente tienen también estas grasas trans. Entonces, eso es más o menos la explicación, ¿no? De por qué estos alimentos específicamente, que normalmente son como nuestro apoyo en estos momentos de estrés, pueden hacer que nos estresemos aún más. Entonces, ahí está el pequeño resumen, ¿no? Muchos alimentos ricos en grasas, azúcares, cafeína, harinas en general, nos dan la sensación de ser reconfortantes porque son agradables, ¿no? Nos dan un sabor dulce, un sabor medio saladito, nos dan la cafeína que creemos que necesitamos para terminar nuestras actividades del día a día. Parecen contrarrestar todo el estrés, ¿no? Porque son como un apoyo emocional incluso, pero realmente nos causan el efecto contrario. Entonces, eso es, digamos, el tema, ¿no? También creo que entra a tallar mucho la frecuencia con la que los consumimos, ¿no? Si nosotros lo utilizamos como un apoyo constantemente, ahí es cuando está el problema. Pero si lo hacemos de vez en cuando, si es de repente un pequeño gustito que tenemos en momentos de estrés o no, ahí no hay tanto problema, ¿no? El problema es cuando lo usamos como si fuera pues una muleta, ¿no? Para apoyarnos en ellos. Entonces, ¿cómo podemos finalmente combatir el estrés con alimentación? Vamos a revisar algunas indicaciones generales, pero también mencionarles pues que cada persona es diferente, todos estamos pasando por diferentes emociones, diferentes situaciones, pero sí creo que es bueno darles algunas indicaciones a nivel nutricional que les podría servir. Entonces, vamos a ver acá algunos tips generales. Estos también seguramente los habré compartido con ustedes en otras presentaciones porque son bastante, son ideales realmente para todas las personas, o la gran mayoría de personas. Lo ideal en general para poder combatir el estrés y todo tipo de situaciones que puedan causar estrés, por ejemplo enfermedades, es mantener una dieta saludable, ¿no? Que sea adecuada para cada persona, que sea completa. Y esto implicará, uno de los tips que yo recomiendo muchísimo es incluir más porciones de frutas y verduras al día. Lo que normalmente se indica, como sale ahí la manito, es 5, ¿no? 5 porciones de frutas y verduras diarias como mínimo, como un punto de partida bueno también para incorporar más de los nutrientes que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que son buenos también para regular ciertos sistemas de nuestro cuerpo que nos ayudan a enfrentar el estrés. Así que podemos colocar de repente un par de porciones de frutas en el desayuno, podemos de repente incorporar una de verduras en el almuerzo, quizás una de verduras en la cena, o de frutas también, que es posible consumir frutas. Podemos de repente, si nos falta alguna, poner una como snack a media mañana o media tarde, y ahí ya tendríamos nuestras 5 al día. Si son más, obviamente también es bastante mejor, pero esta es una indicación bastante buena que creo que todos podríamos empezar a hacer desde hoy mismo si es posible, ¿no? También, obviamente, el tema de limitar ciertos componentes de los alimentos que definitivamente hemos visto que nos causan más estrés, pero en general no se recomienda el consumo excesivo porque se ha visto que se relaciona con diferentes patologías, en el caso de las grasas saturadas con enfermedades cardiovasculares, los azúcares también se relacionan con temas de diabetes, por ejemplo, ¿no? Sobrepeso, obesidad, etcétera. Así que limitar el consumo de fuentes de estos alimentos como las carnes rojas en exceso, los lácteos enteros, ¿no? La mantequilla, crema de leche, etcétera. Y en el caso de los azúcares, pues fuentes de azúcares como golosinas, postres, chocolates, etcétera, se pueden consumir, pero eso sí,
siempre con moderación, por eso está la frase mágica ahí, limitar. Y en el tema de azúcares que nosotros consideraríamos que son más naturales, también este tema es importante conversarlo. Tenemos azúcares, el azúcar blanco, que todos sabemos que no debemos consumir con mucha frecuencia, pero ahora también se están poniendo de moda otros azúcares que quizás consideraríamos que son más naturales y por lo tanto más sanos, ¿no? La miel de abejas, por ejemplo, la algarrobina, la panela, la chancaca, son azúcares definitivamente menos refinados, podrían tener algún tipo de nutriente como minerales, por ejemplo, en cantidades pequeñitas, pero finalmente siguen siendo azúcares simples y por lo tanto, de todas maneras, también tenemos que moderar la porción. Sí pueden ser considerados un poquito más nutritivos quizás, porque sí pueden aportar un poquito de nutrientes minerales, pero no es mucha la diferencia y definitivamente la cantidad que debemos incorporar siempre es baja, ¿no? Después está el tema de la actividad física, que también es algo que se recomienda muchísimo en general para una vida sana, pero también por temas de combatir el estrés. La actividad física no solamente me ayudará a manejar mi peso de manera más sencilla, sino también me ayudará a combatir temas de tensión. Por ejemplo, cuando uno termina de hacer actividad física, puede producir hormonas de felicidad, la serotonina, por ejemplo, se produce, y esto nos hace también volver a una sensación de calma que nos ayuda mucho a contrarrestar todo este tema de la tensión, ¿no? Finalmente está el tema de mantenernos bien hidratados siempre. Eso es un tema que trato yo de rescatar, sobre todo en el invierno, porque muchas personas por frío quizás no toman mucha agua o prefieren de repente irse por otros tipos de bebidas que pueden no ser tan saludables, ¿no? De repente más altas en azúcar, pero sí les recomendaría por lo menos tener sus 6 a 8 vasitos de agua. Yo siempre tengo mi botella grande de agua cerca a donde sea que esté para que sea más fácil para mí tomar agua. Puede ser agua tibia también si les da un poquito de frío, pueden agregarle unas gotitas de limón, eso es alternativa, o pueden optar por servirse alguna que otra tacita de infusiones calientes también. Otra opción bastante buena. Y finalmente está el tema pues, de controlar el peso. Recordemos que el sobrepeso, la obesidad son también situaciones en las que nuestro cuerpo está inflamado, así que si nosotros controlamos ese peso, va a ser un motivo menos de inflamación para nuestro organismo si es que pasamos por un periodo de estrés. Y lo último, pues el tema de controlar las porciones, que creo que esta es una forma bastante sencilla de llegar a este control de peso. Si nosotros aprendemos cuánto debemos servirnos de los diferentes alimentos, por eso es tan importante que todos tengan una asesoría nutricional que vaya de acuerdo a lo que necesitan, ¿no? Y así comprender de repente para mí, mi cantidad de porciones de frutas al día son 3, 4, ¿no? Y así yo puedo saber cuánto es cada porción y servirme lo adecuado. Entonces, por eso realmente considero que el tema de las porciones nos permite, nos abre realmente una gran variedad de opciones a nivel de nuestra dieta, nos permite variar mucho las preparaciones, ¿no? No cerrarnos en un solo plan dietético, sino poder intercambiar algunas cosas. Realmente creo que eso es parte también de la educación nutricional que cada paciente debería recibir. Entonces, eso también se los quería dejar como un pequeño tip. Pero yendo un poquito más allá, tenemos este plato para comer saludable, que es un plato que publicó Harvard, y realmente me parece bastante bueno porque es una forma bastante sencilla de llegar a todo este tema de la alimentación saludable con una guía bastante fácil de comprender, ¿no? Si tenemos acá nuestro plato, digamos que es un plato de 22, 23 centímetros de diámetro, lo estamos viendo ahí en pantalla, tenemos la mitad del plato, la hemos dividido en otras dos partes. Entonces tenemos un cuarto de nuestro plato representado por cualquier tipo de carbohidrato, de preferencia integral o con una cantidad de fibra un poquito más alta. Entonces por eso les recomendaría cereales integrales, puede ser también menestras, puede ser de repente también algún tipo de tubérculo, ¿no? Camote, papa, yuca. Y si tuviéramos la alternativa de algún tipo de harina en versión integral, por ejemplo pasta integral, también es una gran alternativa. Después tenemos el otro cuarto del plato que está representado por proteínas idealmente bajas en grasa, un poquito más magras, entonces quizás un pescado, puede ser también pollo, pavita, pavo, puede ser también carne roja de repente una vez a la semana, idealmente un corte que sea más magro. Y la otra mitad del plato, como vemos, está representada por diferentes vegetales, ¿no? Idealmente en buena parte de verduras y de repente también una porción de frutas. Y como ven también, ese plato va para almuerzos, puede ser también para la cena, de todas maneras la porción tendría que ser más pequeña, en general un plato más pequeñito, y en el caso de los desayunos quizás podríamos reemplazar
podríamos hacer al revés, el tema de las frutas con las verduras, porque es a lo que estamos más acostumbrados en el Perú. Entonces, la mitad del plato de repente frutas, y el resto puede ser carbohidratos y proteínas también. Así que este plato es bastante flexible, bastante bueno, porque nos permite hacer diferentes combinaciones, nos permite entender también cómo deben ser las cantidades en un plato regular, de 22 o 23 centímetros de diámetro. También nos da algunas ideas, pues, ¿no?, de cómo podemos poner, qué diferentes alimentos podemos poner en cada parte, pero de nuevo es una guía realmente solo para entender las proporciones, ¿no? No tiene que ser todo separadito, sino para que más o menos sepamos qué cantidades debemos servirnos. Algo que es bien importante también es el tema de la grasa que vamos a utilizar, que sean preparaciones con moderada grasa. Si vamos a utilizar aceite de oliva, palta, aceitunas, es una gran opción, pero de todas maneras también hay que moderar la cantidad, ¿no? Y siempre con un vasito de agua o dos. Cada comida principal creo que es una forma fácil también de poder cubrir, ya ahí tendríamos de repente 4, 5, 6 vasitos de agua que hemos tomado solamente con nuestras comidas principales. Así que esto se los dejo como un pequeño tip. Y pasamos a los diferentes alimentos que yo he compilado acá en esta presentación, como para que tengan diferentes ideas de alimentos que efectivamente sí, por su composición nutricional, pueden provocar diferentes sensaciones o pueden producir incluso diferentes, por ejemplo, hormonas, ¿no? Pueden también ayudar a reducir diferentes hormonas que nos van a ayudar definitivamente a combatir el estrés. Pero todo esto tiene que ser parte también de un hábito importante, que es que en general mi dieta sea balanceada, que sea completa, y yo de repente puedo tener la oportunidad de incorporar estos alimentos y me va a ayudar aún más, ¿no? Pero definitivamente tiene que haber un paso previo para así ya poder tener todos los beneficios de estos alimentos maravillosos que vamos a ver. Entonces, he hecho una lista primero de nutrientes que necesitamos de todas maneras cuando estamos pasando por un periodo de estrés, y después les he hecho también una lista de más o menos 8 alimentos. Realmente eran muchísimos más, pero quise reducirlo un poquito para que vean más o menos cuáles podrían introducir en su alimentación saludable. Entonces, estos que vamos a ver ahora provocan una sensación de calma, algunos pueden reducir la tensión, pueden fomentar la producción de la serotonina, que es esta hormona de la felicidad, y por otro lado hay otros que nos van a ayudar a reducir el cortisol y la adrenalina, que hemos visto que son las hormonas que se producen cuando estamos estresados. La adrenalina cuando es un estrés a corto plazo, el cortisol a mediano, largo plazo. Entonces la vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver nutrientes. Cuando estamos estresados, de todas maneras vamos a necesitar tener un buen aporte de proteínas. ¿Por qué? Porque el estrés en general es un periodo en el que nuestro cuerpo está funcionando de manera diferente y usualmente trata de utilizar nuestras reservas de energía, que normalmente también pueden ser nuestra masa muscular. Entonces hay que quizás compensar un poquito esa pérdida que vamos a tener con buenas proteínas. Tenemos, por ejemplo, carnes, idealmente carnes blancas, pueden ser pescados, puede ser pollo, también los lácteos nos aportan proteínas, los huevos, y por último también hay proteínas vegetales muy buenas, como las menestras, los frutos secos, las semillas. Después sigamos un poquito al tema de las vitaminas, tenemos todas las del complejo B, que seguro muchas personas han escuchado sobre el complejo B. Son diferentes, todo un grupo de vitaminas que realmente tienen diferentes funciones, pero muchas de ellas nos ayudan a lidiar con el estrés y también a controlar diferentes temas del sistema nervioso. Entonces es bueno también que tengamos un buen aporte de esta vitamina, o de estas vitaminas realmente, porque son muchas, y las encontramos, por ejemplo, en un alimento que no consumimos mucho acá, pero sí se consume mucho en Japón de repente, que son las algas marinas, el nori, por ejemplo, también en las menestras, y en varios alimentos de origen vegetal, como las nueces, todo tipo de frutos secos realmente, semillas también, y algunas verduras de hoja verde. Después, si hablamos del tema de la vitamina A, betacaroteno, realmente siempre relacionamos vitamina A con buena visión, que de todas maneras sí, es un tema directo, ¿no? Si consumimos buena cantidad de vitamina A, normalmente una persona tiene una salud visual bastante buena, pero también un tema que no se comenta mucho es que la vitamina A nos ayuda a disminuir la ansiedad. Entonces, ¿dónde encontramos esta vitamina? Tenemos fuentes de todo tipo realmente. Encontramos vitamina A en el hígado de los animales, también en todo tipo de pescados grasos, que es un tipo de pescado muy particular que tiene una coloración de la piel un poquito más naranja o rosadita. Después vamos a ver unos ejemplos también. En lácteos y, por supuesto, en todos los alimentos de color naranja o amarillo. Entonces ahí podemos pensar en el camote, en la zanahoria, el zapallo. Y finalmente,
La vitamina C, que también se está hablando muchísimo últimamente por temas de inmunidad, es una vitamina que también nos va a reducir el cortisol, que es esta hormona que se produce cuando estamos estresados a mediano plazo, y realmente la encontramos en diferentes alimentos. Pensamos inmediatamente en los cítricos, pero también es bueno mencionar otras fuentes, por ejemplo, el pimiento, las fresas, y hay una fruta de la selva que se llama camu camu, que muchos lo conocerán seguro, pero que tiene un excelente aporte de vitamina C, más o menos 10 veces más vitamina C que el limón. Así que es un pequeño datito también para que lo tengan presente. Y finalmente, hablando de dos nutrientes más, hablamos de los minerales, magnesio y zinc específicamente. Estos dos también están relacionados con la buena salud inmunitaria, pero en el caso del magnesio se relaciona mucho con la relajación muscular y la regulación del ritmo cardíaco, por ejemplo, y lo encontramos en verduras de hoja verde, en pescados, carnes, lácteos. Y finalmente tenemos el zinc, que está relacionado con la síntesis de los neurotransmisores, de los impulsos nerviosos, y también disminuye mucho la ansiedad. Lo encontramos, por ejemplo, en los pescados y los mariscos. Así que ahí tienen una lista de nutrientes con diferentes fuentes, pero ahora vamos a ver algunos alimentos que tienen una composición especial, ¿no? De repente tienen un combinado de diferentes nutrientes que son buenos también para la salud y que en general también pueden tener estos efectos positivos de reducir nuestro estrés. Así que les he hecho una lista de 8 alimentos para que las tengan presentes. Aquí tenemos, por ejemplo, espinaca. Siempre es bueno incluir alimentos de hoja verde. La espinaca es excelente, por ejemplo. Es fuente de magnesio, también tiene ácido fólico y tiene vitamina C, pero esto definitivamente también tenemos que mencionar el tema de que la vitamina C es bastante volátil y por lo tanto si cocinamos la espinaca se pierde buena parte de la vitamina C. Si la consumimos cruda, de repente esto no sucederá, pero en general nos ayuda a mantener estable la presión arterial y nos disminuye el colesterol. Después, hablando de la naranja, que ahora también se está fomentando mucho el consumo de cítricos, es una excelente fuente de vitamina C. Más o menos 2 naranjas, de repente un poquito más, nos cubre el requerimiento diario de vitamina C. Y nos ayuda bastante en la producción de la dopamina y también nos disminuye el cortisol. Por último, también tenemos una fruta más, que son los arándanos, que ahora también se está consumiendo más ese tipo de fruta, ahora que se producen en el Perú. Son una fuente muy buena de un tipo de antioxidante que le da justamente esa coloración medio azul, medio moradita, que se llama antocianina, ¿no? Y también, fuera del tema de que tienen estos antioxidantes que combaten radicales libres, es decir, son como fortalecedores de nuestro sistema inmune, también nos ayudan a mantener una glucosa estable, ¿no? Una de las cosas que más pasa también cuando estamos estresados es que tenemos algunos picos de glucosa. Entonces esto nos ayuda a combatir ese tema. Después, viendo una fruta más, que todos conocemos también, el plátano, es fuente de diferentes vitaminas, minerales, vitamina B6, vitamina A, potasio, fósforo, pero también tiene un tema más, que creo que es importante también hablar de este nutriente en particular. El triptófano es un aminoácido. Los aminoácidos son como las sustancias o las piecitas que conforman una proteína, ¿no? Si hablamos de un rompecabezas, el triptófano sería una de las piecitas, ¿no? Entonces, este triptófano, este aminoácido específicamente, también se relaciona mucho con el tema de poder conciliar el sueño. Y una muy buena fuente es el plátano también, ¿no? Y quise también poner una más, que son las nueces. En realidad, todos los frutos secos contienen más o menos la misma, están compuestos casi de la misma manera, tienen omegas, no tienen grasas insaturadas, pero en el caso de las nueces específicamente tienen vitamina B6. Recordemos que el complejo B necesitamos también en esta época, aminoácido triptófano, y tienen también ácido fólico, que también es parte del complejo B. Entonces, muy buena fuente también, nos ayuda a liberar el estrés, y en general los frutos secos, por este tema seguramente de la masticación, nos ayudan también como a combatir un poquito la ansiedad. Y finalmente, quise poner también una semilla. Las semillas de linaza son excelentes, son fuentes de un tipo de omega 3 específico que es ALA, y se considera que son antiinflamatorias. En general, todas las semillas yo las recomiendo, de girasol, de calabaza, ajonjolí, chía, pero las de linaza también se está promoviendo un poquito más el consumo. Yo recomendaría que se consuman tostadas y después molidas. ¿Qué pasa con este tipo de semillas pequeñitas como la de ajonjolí, por ejemplo, y la de linaza? Que como son tan pequeñitas, al momento de masticarlas normalmente no las llegamos a triturar todas y no se pueden digerir. Entonces, lo mejor es que las trituremos previas a consumirlas.
Entonces, esos son los otros 3 alimentos, y finalmente vamos a cerrar con 2 más. Los pescados grasos, que yo realmente trato de que se consuman más, y realmente acá que estamos en Lima, tenemos acceso a un litoral increíble, hay muchas fuentes de omega 3 en los pescados, y yo recomendaría también, hay un tipo de pescado que ahora se está fomentando un poco más el consumo, que es la trucha. La trucha es un pescado aquí considerado semigraso, pero igual realmente muy saludable. Nos aportarán proteínas, de todas maneras, todos los alimentos proteicos, todos los pescados son proteicos, pero también nos aportan estas grasas tan importantes que son los omega 3, que son antiinflamatorias. Y también nos aportan vitaminas del complejo B, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen también los pescados grasos? Se relaciona mucho su consumo con la elevación de esta hormona de la felicidad, que es la serotonina. Y finalmente, para personas que quizás cuando he pasado por todo este tema de los alimentos que nos inflaman más, que nos estresan más, han visto el café y han dicho yo no puedo vivir sin café, yo los entiendo. De todas maneras, el café puede ser una bebida muy saludable para algunos, pero para otras personas quizás les causa más malestar, puede ser malestar a nivel digestivo, personas que tienen de repente gastritis o que tienen la presión elevada constantemente y tomar café les hace un poco mal, o quizás también por un tema de nervios, ¿no? En ese caso les recomendaría probar con té verde, que es una bebida que también nos da más o menos el efecto de energizarnos, como sucede con el café, pero no tiene pues esta cafeína que nos causa todo este estrés. También es fuente de un antioxidante bastante potente, que son las catequinas, y por eso se considera pues que es una bebida que combate radicales libres, que desinflama incluso, ¿no? Y nos ayuda también a mantener una glucosa estable siempre y cuando lo consumamos sin azúcar. Entonces, ese también es un tip, cambiar el café por el té verde para las personas que quieran hacerlo, que sientan que no lo necesitan hacer, o que prueben en todo caso, ¿no? Yo recomendaría que sea té verde en hoja. Así que esas serían mis alternativas de alimentos que son interesantes porque tienen una composición especial, pero en realidad la lista es larguísima, hay muchos alimentos naturales muy buenos, y en general yo considero que si es parte de una alimentación balanceada, siempre va a ser positivo para la salud, siempre vamos a tener buenos nutrientes que vamos a poder utilizar para combatir el estrés. Entonces, eso sobre el tema de los alimentos, pero también quería cerrar con un tema más importante, que ahora estoy tratando de promover también, que se investigue un poquito más al respecto, que cada persona de repente se anime por este tema, que es la nutrición consciente, ¿no? Esto es como un pasito más allá, después de repente ya tengo un poco más claro qué son los alimentos que necesito, las cantidades, ¿no? El tema de la nutrición consciente se está promoviendo bastante últimamente, en inglés se le conoce como mindfulness, y es más o menos aprender a distinguir nuestras sensaciones al comer. Si estamos hablando de tema de alimentación específicamente, es que cada uno haga como una introspección, ¿no? Que más o menos empiece a conocerse y empiece a distinguir también cómo funciona su cuerpo en términos de la alimentación. Entonces, ¿en qué momento ya me siento saciado, por ejemplo? Ya de repente empiezo a darle más prioridad al tema de la calidad de los alimentos versus a la cantidad, y también puedo aprender a diferir cuando se trata de hambre real y cuando se trata de un antojo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer como tips generales para llegar un poquito a este mindfulness, a esta nutrición consciente? Uno, prestar atención al momento de comer, ¿no? Sea mi desayuno, almuerzo, cena, tratar de no distraerme mucho para así yo poder estar completamente consciente de lo que estoy comiendo en este momento, y así también darle tiempo a mi cuerpo de sentir que estoy comiendo, estoy consumiendo esos alimentos, estoy digiriendo, y producir todas estas hormonas de la saciedad que necesitamos, porque cuando estamos distraídos, esto realmente no se da de manera adecuada. Después, algo que ayuda muchísimo también es a masticar bien los alimentos. La masticación no solamente es por un tema de triturar bien los alimentos, digerirlos y todo eso, sino también que nosotros al momento de masticar ya estamos empezando todo el proceso de la digestión, y si lo hacemos de manera correcta vamos a facilitar también que se digieran mejor estos alimentos. Y por último también recordarles que la alimentación no siempre es perfecta. Yo creo que nadie tiene una alimentación enteramente perfecta, pero sí, de todas maneras, está bien aceptar los gustitos, pero que no sea un tema priorizado, ¿no? Que no sea como siempre voy a estar con mis gustitos, sino más o menos que sea algo que puedo tener de vez en cuando sin sentirme mal, y priorizar más bien mi alimentación saludable, ¿no? Que sea como algo que yo hago por mí y para mejorar mi salud en general. Así que eso, como para cerrar un poco el tema de la alimentación.
Y les voy a dejar unos pequeños tips también para que puedan aplicarlos cuando gusten. El tema de la actividad física es algo que siempre trato de promover, pero también encontrar uno que les guste, ¿no? Un ejercicio que los haga hacer ejercicio sin que realmente se sienta como una obligación, que les guste hacerlo, cualquiera. Puede ser yoga, puede ser baile, puede ser CrossFit, lo que realmente los invite a hacer ejercicio día a día, interdiario, el tiempo que ustedes decidan dedicar. Después también recomiendo mucho hacer meditación, hacer también ejercicios de respiración, que ahora vamos a cerrar con uno para que de repente lo tengan como una pequeña herramienta. Y finalmente, pasar tiempo con uno mismo, ¿no? Relajarse con pasatiempos, algo que puedan disfrutar. Y yo realmente esto sí lo rescato bastante. Pueden quizás hacer una lista, ¿no? De repente, este tipo de cositas me gustaba hacer antes porque lo dejé de lado, ¿no? De repente me gustaba leer, me gustaba pintar, cualquier tipo de actividad que me ayude también a conciliar un poco la calma, ¿no? Que me ayude mucho también a cerrar mi día, quizás, porque también solemos de repente echarnos a descansar, pero estamos con el celular, revisando las noticias. Este tema de la hiperconectividad también no nos ayuda mucho a disminuir el estrés, así que quizás una de las cosas que podemos hacer por nosotros es dejar de lado estos aparatos electrónicos y así poder relajarnos un poquito más. Entonces, antes de ir por las recomendaciones generales, les voy a dejar este pequeño tip de un ejercicio de relajación que me gusta mucho, que se llama 4-7-8. Y lo que vamos a hacer es tomar aire por 4 segundos, después van a aguantar el aire por 7 segundos, y después lo van a dejar ir por 8. Entonces, si gustan, lo podemos hacer ahora. Voy a tomar el tiempo yo, con mis manos, para que lo vean. Entonces, empezamos ahorita. 1, 2, 3, 4. Se mantiene por 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se bota en 8. Si alguien lo hizo y le funcionó, pueden volverlo a hacer cuando gusten y realmente es algo muy sencillo que podemos hacer, sobre todo cuando estamos pasando por momentos de emociones fuertes, ¿no? Me acabo de recibir un correo que tengo que responder inmediatamente, estoy muy, muy estresado. Con eso realmente es algo muy pequeñito que no nos va a quitar mucho tiempo, pero nos puede ayudar también un poquito a manejar este tema de el estrés cuando nos toca de manera inmediata. Yo lo recomiendo muchísimo, se llama 4-7-8. Y por último, las recomendaciones generales para todos. Ahí tenemos ahí una persona con su pelotita antiestrés. Primero, más que nada, mantener una alimentación saludable. Esto es algo que se recomienda para todo momento, pero también es bueno recordarles el tema de que una alimentación no es perfecta, ¿no? Entonces también tener mucha paciencia con uno mismo, también tener mucha compasión. Si es que de repente un día no hice mi dieta, un día no hice esto, no hice lo otro, también de repente al día siguiente no castigarme por eso, porque eso finalmente causa mayor estrés, ¿no? Realmente decir, bueno, no hice mi dieta por un día, no comí saludable un día, 2 días, no importa, ahora lo voy a hacer, y eso es todo lo que normalmente una nutricionista va a recomendar. Nada de castigarse, hacer más ejercicio, hacer más cosas, porque creo que ya muchos tenemos muchas situaciones por las que estamos atravesando, que la alimentación no sea un motivo de estrés adicional, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, de repente, para combatir todo esto, voy a introducir alimentos que me ayuden a combatir el estrés, pero de manera natural, de manera saludable. Voy a también tratar de reducir estos alimentos proinflamatorios que ya hemos visto que nos fomentan aún más el estrés, entonces cafeína, sal, azúcar refinada, harinas, etcétera, tratar de disminuirlos. Y por último, hacer ejercicio cada vez que pueda y buscar otras prácticas para manejar la ansiedad, el estrés, la tensión en general. Meditación, respiración, pasatiempos, etcétera. Así que esos son mis tips de vida saludable para manejar el estrés. Espero que les haya gustado, espero que les sirva también. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Si tuvieran alguna. Estoy viendo que hay algunas preguntas que se han mezclado con comentarios de panelistas. Ahora voy a tratar de leerlas una a una. También para comentarles, María ha dejado un link del site de Buena Vida en el Mundo Ferreicorp, está en el chat por si acaso, para que lo puedan ingresar. Es una página de Google, sites.google.com, y ahí está el link completo.
Después, por acá tenemos un comentario que se me ha pasado. Para Humberto, nos pregunta, si estás en el trabajo, ¿cómo haces con respecto a las posiciones de frutas, a las porciones de frutas, si uno no puede sacarse la mascarilla? Necesitaría de repente un poquito más de información sobre este tema de la mascarilla. De todas maneras, claro, lo mejor siempre va a ser que mantengamos la mascarilla colocada en todo momento, pero si ya estamos en una situación, en un ambiente seguro, distanciados de otras personas, donde ya se nos permite retirarnos la mascarilla, ahí podríamos de repente consumir los alimentos, ¿no? En este caso, si estamos hablando de un snack, por ejemplo, sí, mi recomendación sería que se consuma distanciado de otras personas, y básicamente eso, ¿no? Puede ser frutas si gustan también que sea más fácil de consumir, que no implique demasiado trabajo al momento de masticar y todo eso. Puede ser frutas pequeñitas, puede ser arándanos, por ejemplo, que son más fáciles de consumir también, aguaimantos, plátano también es otra alternativa. Eso sí, asegurar que las frutas estén limpias y desinfectadas, sobre todo si las vamos a consumir con cáscara. Eso nada más. Sí, también un comentario para todos, por favor, si pudieran escribir su nombre completo en el chat, para así tomar en consideración su nombre como parte de la lista de asistencia. Unos segunditos nomás. Y ahora vamos al panel de preguntas. En vez de comer la fruta, ¿se puede tomar en jugo? Nos pregunta Frederick. En realidad, de que se puede, es una forma de consumir fruta de todas maneras, pero también hay que considerar dos temas cuando preparamos jugos. Normalmente se pierden algunos nutrientes, por ejemplo la fibra, y también algunas vitaminas más volátiles que mencionamos, ¿no? La vitamina C, por ejemplo, al calentarla, al exponerla a la oxidación, se pierde en buena parte. Entonces, por un lado está el tema de los nutrientes y por otro lado también está el tema de las porciones, ¿no? Si yo de repente normalmente comería una porción, que será una fruta, ¿no? Una unidad de manzana o de repente una tacita de piña, eso es una porción, ¿no? Si yo de repente quiero comerla en jugo, normalmente al licuar esa piña se convierte en algo pequeñito. Entonces yo lo que normalmente hago es utilizar 4, 5 porciones de fruta, entonces esto va a multiplicar la cantidad de los azúcares que me está aportando esa fruta, de en general calorías. Entonces, por un tema de porciones también no se recomienda tanto que consumamos pues un jugo mediano, que es lo que normalmente se consume para que nos llene. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede, pero también hay que tomar en consideración esos dos temas, ¿no? No es la mejor forma de aprovechar los nutrientes de la fruta, por un lado, y por otro lado también utilizamos más de las que debemos. En todo caso, lo que yo recomiendo, si es que quieren consumir jugos porque de repente les es más fácil moderar la porción, y si no también para que creen más volumen en su jugo, pueden incluir vegetales, verduras, ¿no? Entonces con eso vamos a introducir volumen, fibra, vitaminas, minerales que sí está bien introducir en la dieta, pero no aportan esa cantidad de azúcar que nos aportaría las frutas si lo pusiéramos en esa misma cantidad. Entonces, de repente, un puñado de espinaca, un poquito de pepino, que no va a aportar mucho sabor realmente, de repente un poco de color, pero nada más. Así que esa sería mi alternativa. Después, tenemos una pregunta. La vitamina C en pastillas consumidas por 2 gramos diarios reemplazaría el consumo de cítricos. En general, yo creo que consumir suplementos para reemplazar los alimentos en sí no es lo ideal, ¿no? Esto solamente se indica cuando una persona no puede consumir un alimento o una fuente de este nutriente, ¿no? Por algún motivo de repente digestivo, por algún motivo de enfermedad, etcétera, o porque tiene requerimientos muy elevados que no puede cubrir con alimentación. Solamente así se recomiendan suplementos. La vitamina C en megadosis, lo que se está viendo, sobre todo si se consume de manera regular, en pastillas, en alimentos en general, como es una vitamina hidrosoluble, el exceso normalmente se excreta en orina. Entonces, no es realmente algo que necesitemos hacer una megadosis de vitamina C, no es necesario consumir demasiada, y ya hemos visto que realmente se puede cubrir muy fácilmente el requerimiento con diferentes nutrientes, diferentes fuentes. Entonces, no es necesario llegar a consumir un suplemento. Se está hablando mucho de la vitamina C ahora por un tema de inmunidad,
pero esto no está realmente comprobado al 100%, está todavía en etapas iniciales de estudio, sobre todo estas megadosis que se está dando por intravenosa, que todavía me parece un poco extremo ese tema, y no hay suficiente investigación al respecto. No hay una respuesta concreta sobre si funciona o no. Lo que se sabe es que normalmente se excreta en orina el exceso. Entonces, eso realmente no es lo mismo. Aparte, recordemos que cuando consumimos diferentes fuentes de vitamina C, cítricos, pimientos, fresas, kiwi, no solamente estamos consumiendo vitamina C, sino también otros nutrientes importantes, fibra, agua, otras vitaminas, otros minerales. Así que lo mejor va a ser que sea con alimentos siempre. Si podemos hacerlo con alimentos, mejor. Roxana López nos comenta, ese ejercicio de respiración también lo recomienda para personas con presión arterial, es muy bueno. Realmente es muy, muy bueno, como menciona Roxana, yo lo descubrí hace no mucho tiempo, se los menciono nuevamente, es 4, 7, 8. Ese es el ejercicio. 4 segundos de tomar aire, 7 segundos de aguantar el aire y 8 segundos para dejarlo ir, para botarlo. Ese es el ejercicio. Nos pregunta si los podemos realizar con mascarilla. La verdad es que no lo he probado con mascarilla, quizás sea un poquito más dificultoso, sobre todo el proceso de tomar aire, pero como es por 4 segundos nada más, quizás no sea tan complicado, sería cuestión de probarlo. Ahora voy a probar con mi mascarilla a ver si se puede. También es cierto que beber agua durante las comidas es dañino y las frutas se pueden comer también en las noches sin producir avisos en el cuerpo. Para Melvin, el tema del agua durante las comidas no es dañino. Creo que en una época se mencionaba que el agua podía diluir los ácidos del estómago o algo por el estilo, y felizmente esto no es cierto. Realmente tendríamos que consumir una cantidad excesiva de líquido, de cualquier tipo de líquido, para que se diluya cualquier tipo de ácido de nuestro estómago. Eso no sucede así fácilmente sobre todo si es un vasito, 2 vasitos de agua, esto no va a pasar, no se preocupen. De hecho, es algo bastante saludable porque estamos aportando a nuestra hidratación, ¿no? También recordemos que hay alimentos de por sí que tienen agua, como los vegetales, las frutas, entonces no sucede esto, no se preocupen. También el tema de las frutas, comer en las noches, no pasa nada realmente con la fruta. Creo que antes se creía que cortaba la digestión, esto felizmente no sucede. También se creía que se fermentaba en el estómago, esto no sucede tampoco, porque recordemos que el estómago es un ambiente súper ácido, súper hostil, incluso para este tipo de hongos que producen fermentación. Entonces no va a ocurrir esto. De hecho, en el estómago la fruta se digiere felizmente, no pasa nada. De hecho, se puede también hacer digestión de diferentes alimentos a la vez, proteínas, carbohidratos, grasas, y esto es para lo que el cuerpo está hecho. Entonces no se preocupen por ese tema. Tanto en la mañana como en la tarde como en la noche, el aporte calórico y nutricional de la fruta no varía. No le tengan miedo, pero eso sí, lo que sí influye mucho en el aporte nutricional de cualquier alimento es la cantidad. Entonces hay que medir siempre nuestras porciones. Ya hemos hablado que las porciones de fruta, si comemos una o dos, está bien, está perfecto, pero si lo multiplicamos, obviamente va a ser más azúcar. Eso lo mencioné cuando hablamos de los jugos. Entonces, para que tengan una idea y también que no le tengan miedo a esos alimentos que son tan saludables. Después, los frutos secos no son alimentos que pueden subir de peso. Para Yami y para todos en general, hay alimentos que efectivamente son energéticos, como los frutos secos, la fruta deshidratada, pero en general cualquier alimento en exceso, sea proteína, sea grasa, sea carbohidrato, me va a incrementar de peso si es que no va de acuerdo con lo que yo necesito, ¿no? Sino también en general, ¿no? Si yo consumo más alimentos calóricos, por eso normalmente se relaciona a la gente que consume muchas comidas rápidas, porque son comidas que son altas en grasas, altas en azúcares y calóricas. Entonces, en general, ¿no? Un extra de calorías es lo que me va a hacer incrementar de peso. Y si son frutos secos, también. Si yo consumo de repente un puñadito de frutos secos, no hay mucho problema, pero si yo consumo constantemente mucha cantidad de frutos secos y en general cualquier tipo de alimento en exceso, eso es lo que me va a incrementar de peso. La porción ideal, como les comentaba, es un puñadito. Después vamos a seguir con el siguiente tema. Ha desaparecido mi mouse, ahí está. La diferencia entre frutas versus frutas deshidratadas. La fruta deshidratada es la fruta a la que se le ha retirado buena parte del agua. Entonces se ha concentrado un poquito más tanto la fibra, ¿no?, como algunos nutrientes, pero también de todas maneras se ha concentrado un poquito más del azúcar. Por eso se considera que son más energéticas. Después, ¿qué opinas del ayuno por 24 horas? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el ayuno. El ayuno en general es el momento en el que nuestro cuerpo no recibe alimentos.
Puede ser una práctica bastante saludable para algunas personas. Hay de varios tipos también. Hay personas que ayunan un día de la semana, hay personas que ayunan por horas, que eso es lo que estoy viendo más como una hora con muchas personas. En general, yo recomendaría que sea un ayuno un poco más de este estilo, si es que se hace. De nuevo, no es para todas las personas, no lo recomendaría para personas que tienen problemas de glucosa, definitivamente no para niños, no lo recomendaría tampoco para deportistas de alto rendimiento, no lo recomendaría para gestantes tampoco, personas que tienen algún tipo de medicación, definitivamente tampoco, pero para personas que quieran probarlo, sienten que les iría muy bien. En todo caso, yo me iría más por un ayuno que sea por horas, ¿no? Que normalmente es 16, 14 horas de ayuno y 10, 8 horas de alimentación, pero con asesoría nutricional. ¿Por qué? Porque en esas horas en las que sí puedo alimentarme, tengo que asegurarme que por lo menos estoy cubriendo mis requerimientos básicos de macro y micronutrientes. Entonces, si se hace de esa manera, sí creo que se puede llegar a tener diferentes beneficios y se puede hacer de manera adecuada. Del de 24 horas realmente no he hablado mucho porque no sé qué tan bueno sea dejar de recibir comida por tantas horas. Es un día completo en el que no estamos recibiendo alimentos. En todo caso, habría que ver cómo está el resto de días de la semana, ¿no? Y asegurarme que el resto de días esté consumiendo lo necesario para cada día y además compensar un poquito lo que me ha faltado en esas 24 horas. Entonces, eso sobre el ayuno. Después, ¿qué se puede consumir por las noches cuando te da ansiedad, ya que antes de dormir es pesado? Bueno, en general, una cena debe ser ligera siempre, tratar de que sea por lo menos 2 horas y media, 3 horas antes de ir a dormir. Yo recomiendo que revisemos primero cómo está el resto de la dieta, el resto de la alimentación, porque también a veces por temas de deficiencias de diferentes micronutrientes podemos sentir más ansiedad. También revisar si es un tema emocional, cualquier otro tema que debería ser tratado quizás a nivel psicológico, pero si hablamos de temas nutricionales específicamente, que la dieta en general esté bien abastecida de todos los alimentos y nutrientes que necesito, para así en la noche, de repente, si yo como algo ligero, me voy a sentir bien, y si me provoca picar algo más, lo voy a poder hacer, pero de nuevo que sea una cantidad pequeñita. Yo normalmente, por ejemplo, cuando siento esa ansiedad, siempre voy y me como una fruta, y con eso realmente para mí me funciona muy bien, pero de nuevo habría que evaluar cada caso, ¿no? Cómo les va. De nuevo, el tema de la comida de noche, tratemos de buscar siempre opciones ligeras, para que vaya de acuerdo con la digestión. Después es bueno tomar agua con un limón en ayunas. El agua con limón se ha hecho como de moda, digamos, se ha puesto de moda en estos últimos años, porque se le atribuyen diferentes capacidades para la salud, de pérdida de peso, quema de grasa, pero nada de esto realmente está comprobado, nada de esto funciona en general, ¿no? El agua con limón no ayuda en ese sentido. Sí nos ayuda de repente a empezar el día con buena hidratación, tener el zumo de un limón en el día nos ayuda a aportar a nuestro requerimiento de vitamina C, entonces por ese lado súper bien, pero no lo veamos de repente como algo que me va a perder peso o quemar grasa, simplemente es algo que me va a hidratar y me va a dar un poco de vitamina C. En ese sentido, súper bien. Después, es recomendable, última pregunta, frutos secos como almendras, pecanas y otros en general para consumir todos los días. Sí, de hecho es un snack excelente, los frutos secos. Puede ser maní, puede ser hasta otros tipos de frutos secos que se está promoviendo ahora completamente peruano, que es la castaña amazónica, es bastante económica. Todo tipo de frutos secos nos va a aportar algo de proteínas, algo de grasas buenas y también fibra. Entonces son justamente nutrientes que necesitamos día a día, que está bien que tengamos en nuestra composición, en nuestro aporte diario. Y lo normal, lo regular es que sea un puñadito, ¿no? Más o menos unos 20 gramos por porción. Es un alimento bastante energético, pero súper bueno también a nivel nutricional. Así que sí los recomendaría, los frutos secos y variarlos, ¿no? Que no sea siempre de repente maní, de repente todos los días comer pecanas, sino variarlos un poquito. Es una muy buena opción de refrigerio. Entonces, ahora sí, estimados, hemos terminado nuestra presentación. Espero que les haya gustado, espero que les sirva también esta información, que la compartan con quienes gusten. Yo voy a asegurarme de enviarle la presentación a María para que la tengan también. Y nada, si todavía no han colocado su nombre, por favor pueden escribirlo en el chat para que se pueda registrar su nombre como parte de la lista de asistencia. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un excelente día, que les vaya muy bien. No se olviden de hacer su ejercicio de respiración. Y nada, muchas gracias, que les vaya bien. Hasta luego.